¿Para qué sirve el derecho? Son muchos y también son muy variados los factores que influyen en nuestra conducta y como consecuencia de esto, en la convivencia social. La moral, la cultura, la religión, la educación pueden ser algunos ejemplos en este sentido. Me parece que el derecho puede considerarse un factor más dentro de estos, pero además me parece que tiene un peso sobresaliente, pues se trata de un componente social que incide cotidianamente en el perfil cognitivo de las personas y a partir de ahí puede o no favorecer orientaciones enderezadas hacia el bien común. Y esto se debe a que los seres humanos, a cambio de la ventaja de poder pronosticar, a cambio de la ventaja de poder prever el proceder de los demás, somos capaces de asumir una serie de parámetros de comportamiento que al final nos parecen aceptables. Y el derecho ha traducido estos parámetros en forma de normas. Por ejemplo, por una cuestión de seguridad, aceptamos la noción de propiedad privada por encima de la ley del más fuerte. Lo mismo sucede en aquellos casos que el derecho contempla como conductas delictivas. Gracias a la posibilidad de anticipar las consecuencias de nuestras acciones, es que podemos actuar con conciencia de unos resultados previsibles y por otra parte reprochar aquellos actos que nos parezcan o que la norma contemple como desviados. Sé que si hago X va a pasar Y. Lo más interesante y quizá lo más paradójico de esto es que las normas nos pueden hacer más libres. ¿Por qué? Porque al final las normas nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos y a partir de ahí relacionarnos con los demás. De alguna manera las normas al regular nuestras conductas externas regulan nuestros instintos y es esto lo que nos puede hacer más libres en la medida en que nos libera de nuestros propios impulsos. En otras palabras, mediante la regulación externa de nuestras conductas, las normas de alguna manera van transformando nuestra forma de actuar y con eso nuestras motivaciones internas de manera que nos pueden ir ayudando a ser mejores personas. Y esto incide en la convivencia social. Hay un análisis muy interesante del profesor Ricardo Rivero en este sentido y él señala varios ejemplos concretos. Me voy a detener en dos que me parecen decisivos. El primero tiene que ver con el hecho de que el derecho favorece la colaboración recíproca mediante instituciones jurídicas específicas. Ejemplo de ello es la figura del contrato. Por lo general, los seres humanos somos altruistas, pero solo hasta cierto punto. Tendemos a actuar con generosidad, pero lo más común y lo normal es que tendemos a hacerlo con quienes son más cercanos a nosotros, nuestros familiares y nuestros amigos, por ejemplo. Está comprobado que este grado de empatía va decreciendo con la distancia. La institución del contrato a la que me refería, que es una institución establecida por el derecho, ayuda al final a regular estas conductas, fomentando la colaboración entre las personas. Basta como ejemplo que pensemos en cualquier convenio de prestación de servicios. Un segundo ejemplo, y también muy importante, lo encontramos en el caso de la capacidad de disentir. No cabe duda, y coincidirán conmigo, en que existe un sentimiento universal en todos los seres humanos por el que solemos reaccionar frente a los abusos del poder. Normalmente, frente al abuso del poder, nuestro primer impulso es luchar contra la injusticia. Pero paradójicamente solemos también terminar siguiendo a la mayoría. Y no solo eso, sino que es muy común también que solamos rechazar a quienes piensan de manera distinta. Ejemplos históricos a este respecto podemos encontrar muchos y muy diversos. El caso de Nelson Mandela, por ejemplo, o el caso de Rosa Parks. La pregunta sería, ¿qué aporte tiene en esto el derecho? Pues quizá uno de los más importantes, porque el derecho es el instrumento a través del cual se han ido generando garantías de protección de las minorías, lo que se ha ido constituyendo como una especie de reserva de la capacidad de otras alternativas de cambio, ciertamente en unas sociedades más que en otras. Lo que quiero decir es que con el derecho se han ido concediendo
posibilidades de optar por modelos distintos. Como ejemplos de ello encontramos la libertad de expresión, la igualdad entre los derechos de la mujer y los derechos del hombre, entre otros muchos ejemplos. Todo esto pone de manifiesto que las normas están llamadas a ser transformadoras del ser humano y del entorno en el que vivimos. Se trata al final de un ciclo virtuoso por medio del cual, mediante la contención normativa, se va orientando la conducta del ser humano y su evolución en lo particular y en la sociedad, y transformándonos a mejores de muchas maneras. El derecho puede hacernos mejores personas en tanto que nos ayuda a promover una civilización empática, permitiéndonos relacionarnos unos con otros, ayudándonos a decidir mejor y protegiéndonos cuando pensamos o actuemos desde la disidencia. Las normas, a diferencia de lo que suele pensarse, no se inventaron para favorecer la opresión de unos pocos sobre la mayoría, sino para permitir la convivencia entre todos. El cumplimiento de las reglas evita muchos conflictos al favorecer el pronóstico del comportamiento ajeno. Debemos entender el derecho como un producto cultural que permite a las sociedades prosperar, que permite que las personas se desarrollen y colaboren entre sí en un clima de respeto y de resolución pacífica en caso de conflictos que al final son connaturales a la vida en común.